Muy buenas noches a todo el pueblo nacional, a todo nuestro colegio magisterial. Gracias por estar en sintonía de su programa Acontecer Colprosuma este jueves 20 de junio. Nosotros estamos preparados para llevarle a usted todas las informaciones. Les saluda Ana Rivera y damos paso a las informaciones porque el abandono en el sistema de salud se ve reflejado en el aumento de dengue en estos últimos días. Son 12 los departamentos del país que se mantienen en alerta por los elevados casos de dengue que ya han cobrado 34 vidas en lo que va de este año. Estas reconocidas por la Secretaría de Salud. Sin embargo, expertos afirman que son más de 64 muertes por esta enfermedad. Bueno, el ministerio acepta 30 y no sé cuántas, 35 por ahí, pero hay 63 o 64 muertes. Sin duda, los más afectados son los niños, en especial aquellos que viven en zonas marginales o rurales que no tienen acceso a un hospital o medicamentos. El doctor Tito Alvarado detalla a los padres de familia qué se debe hacer en estos casos. Que le recomiendo a las personas que viven en las comunidades postergadas, en zonas rurales o zonas marginadas, que la madre que me está escuchando o el jefe de familia que me está escuchando, si su niño tiene fiebre, algún malestar, que piense que puede ser dengue y empiece a hidratarlo, darle por la boca, hidratarlo, en vez de ponerle linimentos o ungüentos para quitarle la fiebre. Que lo hidrate, que el dengue mata por deshidratación. Se deshidrata el niño y cuando deshidrata afecta a todos los órganos. Y cuando llega, lo llevan cuando hay hemorragias, pero si se controla la hidratación previamente no van a tener ningún problema. Las autoridades no han hecho nada para contrarrestar esta epidemia que se propaga en todos los rincones del país y que siguen cobrando vidas de los más pobres. En primer lugar, llamado al señor presidente, que ya no gaste en armas, que le dé a salud y educación todo lo que se pueda. Y eso le va a ayudar mucho al país, porque claro, combatiendo la salud, mejorando la salud, educación y la infraestructura, va a mejorar el país. No hay otra alternativa. Y que cuando decida poner ministros, que sean ministros capaces, que tengan sentido común y deseo, y que se revistan de solidaridad para el ser humano. Y es que se recomienda a los padres de familia asistir a su centro de salud más cercano si usted presenta o si uno de sus pequeños algún síntoma de esta enfermedad. En otras informaciones, 6 de cada 10 hondureños sobreviven con menos de $1 al día. Desnutrición, desigualdad, desempleo, falta de insumos que mejoren el sistema educativo y de salud son los principales factores que inciden en los índices de pobreza del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el 68% de la población vive en pobreza y el 43% de esta misma en pobreza extrema, que sobreviven con menos de $1 al día. Que sobreviven son 43%. Supongan que Honduras tiene 8 o 9 millones de 9 millones de habitantes. Supónganle que de esos 9 millones, el 43%, estamos hablando de que alrededor de 4 millones de hondureños sobreviven con menos de $1 al día. Debido a esto, los niños de 5 años en adelante se ven obligados a trabajar en las calles, limpiando carros, vendiendo dulces y pedir dinero a quienes se compadezcan de ellos. Es para poder llevar alimento a sus hogares, cuando deberían de estar en un aula de clases y dedicando tiempo a su recreación. Un niño fuera del aula es un niño que puede perderse. Definitivamente un niño que no se educa, realmente lo que va a hacer es que Honduras va a carecer de talento humano para hacerle frente a los retos que se presentan en el futuro. Actualmente existen más de 2 millones de personas desempleadas en el país. Sin embargo, el gobierno solo se interesa en invertir en armas y deja en el olvido a salud y educación, estos dos derechos inalienables. Es que está demostrado que el empleo es lo que va a reducirle la pobreza, pero en Honduras tenemos 2,5 millones de personas con problemas de empleo. Es exagerado la cantidad y es a todo nivel, a nivel universitario, a nivel de primario, a nivel de todo tipo.
La Asociación para la Defensa de la Canasta Básica, ADECABA, reportó el aumento de precios de por lo menos 8 productos de consumo básico en los mercados y la Feria del Agricultor y el Artesano, volviéndose cada vez más inalcanzable para la población hondureña. Por ejemplo, el maíz subió de 850 lempiras la carga, subió a 880, casi 30 lempiras, ¿no? Subió la lechuga 5 lempiras, de 15 a 20, subió el brócoli de 20 a 25, subió la papa, que la papa veníamos de una media de 8 lempiras y gradualmente ha ido incrementándose a tal grado que de 8 hemos llegado a 18 lempiras. O sea, ha redoblado casi en un 130% el incremento. Y así hay otros productos como la zanahoria, un poco el repollo. Son como 8 productos que se han ido al alza. El problema no termina aquí. Aparte de los altos precios de los productos de la canasta básica, también se espera otro trancazo en la tarifa de energía eléctrica. Nosotros creemos que no se justifica en este momento ninguna revisión hacia el alza de las tarifas de la energía eléctrica, pero vamos a esperar con qué nos sale la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica. La canasta básica esencial alimenticia está por arriba de los 9.000 lempiras, tomando datos reales, a diferencia del sector gobierno y empresarial que hablan de una canasta básica de 5.000 lempiras. La canasta básica esencial alimenticia de 90 productos se estima entre 9.500 a 10.000 lempiras, totalmente diferente a los 5.500 que otros sectores como el COEP así la estiman. Y continuamos con más información porque se está hablando de un aumento en el presupuesto con más de 10.000 millones de lempiras, esto para el año 2020. La Secretaría de Finanzas comenzó a elaborar el presupuesto general de la República para el año 2020, que debe ser entregado a más tardar el 15 de septiembre. Se estima que el aumento aproximado es de 10.000 millones de lempiras en relación al presupuesto de 2019. Si usted prioriza la educación, prioriza la salud, la asignación presupuestaria, por ende, debe ir encaminado o la mayor cantidad de recursos en estas dos áreas. Expertos recalcan que no es con balas ni armas que se van a solucionar los problemas de país. No es con balas, no es con tanques, con patrullas que se vence la pobreza, que se encamina a un país en el desarrollo, sobre todo porque este monto de asignación a la Secretaría de Defensa y Salud en el 2019 tiene más presupuesto que la Secretaría de Salud, por ejemplo. Entonces, las principales estrategias, según Ismael Cepeda, es tener una visión de país, invertir en educación y salud como puntos fundamentales para el desarrollo de los niños y jóvenes que tanto lo necesitan. Tener una visión de país, no podemos andar sin rumbo, y esto va ligado a un tema que se ha descuidado totalmente, que es la planificación, que es el elemento donde vamos a ir cuadrando las metas y objetivos de un país a largo plazo. Honduras vive en condiciones de precariedad en todos los sectores. Por tal razón, ¿será que este presupuesto es un alivio para los sectores más vulnerables o realmente va a seguir el sistema de seguridad beneficiándose? Y es que nosotros esperamos realmente que este presupuesto sea para invertir en los sectores más vulnerables, especialmente en salud y en educación que tanto lo necesitamos. Ponga atención a esta información y vea usted cómo estos niños están recibiendo educación, están recibiendo clases en la calle. Esto debido al mal estado en infraestructura en la que se encuentra el Centro de Educación Básica. Queremos techo, gritaban los niños de tercer grado del Centro Educativo Ramón Montoya, quienes recibían clase en la calle principal de la colonia La Travesía. Acompañados de sus padres y maestros, seguían con las consignas ante los medios de comunicación y el incesante sol por la realidad que viven en cuanto al deterioro de la escuela. Este problema se viene dando desde hace mucho. Exigimos por favor al señor presidente, al ministro de Educación, una solución para nuestro kinder y nuestra escuela Ramón Montoya.
Este centro de educación básica cuenta con 70 alumnos, sin embargo no disponen de espacio pedagógico ni condiciones para impartir clases a los pequeños. Nuestro centro educativo se le ha caído el techo, ¿verdad? Entonces no nos queremos arriesgar allá, entonces para hacer presión para que se nos haga rápido porque no tenemos otro espacio. 2 semanas han pasado y la situación de la escuela sigue igual. Los padres de familia, docentes y alumnos continúan a la espera de las respuestas. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi... ¿Te quieres divertir, pasarla bien con tu familia y amigos en un ambiente de tranquilidad? ¿Qué esperas? Todo esto lo encontrarás en el complejo turístico del Colprosuma. Te ofrecemos una experiencia inolvidable con exclusivas cabañas de montaña, piscinas climatizadas, auditorio para todo tipo de eventos, canchas de usos múltiples, campo de fútbol, bar, restaurante y mucho más. Estamos ubicados en la aldea La Esperanza, a 15 minutos de Tela Atlántida. Para tus reservaciones, comunícate al teléfono 9656-7505, abierto para todo público. No lo pienses más, nuestro complejo turístico te espera. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Acontecer Colprosuma, agradeciendo a todo el Colegio Magisterial por habernos acompañado esta noche. Quédese con nuestra opinión editorial y luego Panorama Gremial Educativo. Buenas noches. Educación y pobreza. Honduras está enfrentada a un proceso de ingobernabilidad como pocas veces se ha visto en nuestro país. Nunca habíamos visto tanto desorden, tanta inconformidad en el pueblo hondureño. Estamos viviendo en un país donde se pagan enormes cantidades de impuestos. Sin embargo, en la calidad de vida del pueblo por ninguna parte se ve reflejado en el bienestar de la sociedad. No se ve progreso y bienestar. Al contrario, entre más impuestos se paga, la sociedad se vuelve más pobre. Las familias cada vez tienen menos capacidad de comprar. La sociedad no se da cuenta que la clase media se vuelve pobre y los pobres se volvieron miserables. La inconformidad ha llegado a tal extremo que la misma empresa privada está protestando por todos los atropellos que reciben de los gobiernos, que estos mismos generan desempleo y que automáticamente pobreza. Al pueblo le han hecho creer que la democracia es solamente votar para elegir autoridades de los gobiernos. Le han hecho creer que tiene derecho a elegir entre un partido y otro, que pueden escoger entre un político y otro político, que tienen discursos aparentemente diferentes, pero que al final son iguales, porque ya cuando están en el gobierno, todos trabajan para el patrón, todos trabajan para el Fondo Monetario Internacional, o sea, para los gringos. Los altos niveles de pobreza que está viviendo el país tiene su origen en la pésima decisión que toman los políticos. Gastan el dinero del pueblo en armamentismo, en cárceles modernas, en lujos para los gobernantes, en compras de buques y aviones de guerra. En la mayoría de las ciudades de Honduras hay escasez de agua y de luz. El combustible es uno de los más caros de la región. No hay agua ni luz. Sin embargo, todos los meses le suben al precio a un pésimo servicio que brindan. Los políticos convierten el pueblo en una sociedad de pobres. Protestan los médicos porque no hay medicina. No se contratan más médicos. Protestan los docentes porque la educación pública quiere ser privatizada, porque le han reducido el presupuesto para que los niños puedan tener educación digna, centros educativos con ambientes agradables y bien dotados. Pero al contrario, lentamente le han ido reduciendo el presupuesto a la educación pública para decir que esto no sirve, para privatizarla y decir que los docentes son incompetentes. Y bajo ese argumento generar despidos masivos de docentes y empezar a contratar otros,
que trabajen para el gobierno y que reciban salario mínimo y regulados por servicio civil. La cantidad de maestros desempleados es tan grande que tiene la capacidad de sustituir en una semana el 60% de los maestros que actualmente trabajan en el sistema educativo. Ellos también tienen necesidad de comer, pero irónicamente en el sistema educativo hacen falta contratar al menos 10,000 docentes para eliminar la unidocencia de los centros educativos. Es decir, donde un solo maestro imparte clases a los 6 grados. De igual forma, se necesita contratar aproximadamente unos 5,000 maestros para que impartan de manera especializada en las escuelas públicas la clase de inglés. La democracia no es votar. La democracia es que todos los ciudadanos tengamos derecho a la educación y a la salud, porque un pueblo que tiene buena educación y buena salud es un pueblo que puede prosperar con mucha facilidad. La educación con profesores bien pagados, que gocen de salarios y jubilaciones dignas, que los niños coman en los centros educativos, o sea, que tengan su merienda escolar, que tengan textos y computadoras, laboratorios técnicos, en general, que gocen de todas las condiciones didácticas y pedagógicas. Esto sería una expresión tal como que Honduras empezaría a abandonar la pobreza. Pero los políticos actúan de manera contraria a los intereses del pueblo, desde el presidente hasta los alcaldes y autoridades locales. Ellos quieren ver un pueblo ignorante y enfermo. Los políticos quieren que el pueblo siga repitiendo que somos pobres, cuando en realidad vivimos en un país con mucha riqueza. Y que, siendo objetivo, la única desgracia que tenemos son los políticos que no gobiernan. Pero sin embargo, los políticos son muy hábiles. Nos dividen con mucha facilidad, inventan cualquier cosa, pagan algunos medios para que divulguen falsas noticias, ponen achichincles para que les repitan en las redes y la gente con mucha facilidad les cree y les reproduce. En esa ola de desprestigio de líderes y dirigentes se les olvida lo que estamos protegiendo y defendiendo. Se nos olvida que nuestra lucha es evitar la privatización de la educación, defender nuestras instituciones, pero nuestro egoísmo, mezquindad, los intereses de persona y grupo no les importa destruir los objetivos, nuestras instituciones de docente, que se produzcan despidos masivos de docente. Estos, en conclusión, son los que trabajan para el gobierno con un discurso falso, para destruir nuestras conquistas y reivindicaciones, y piden a grito que nuestros colegios magisteriales sean intervenidos. Ahora hay varios diálogos. La iglesia por un lado, la empresa privada por otro, el diálogo del gobierno, la plataforma. Pero al igual que tengamos diferentes diálogos, todos coinciden en que hay que salvar la educación y la salud pública. Pero lo que más urge en medio de la actual crisis es crear un nuevo modelo de país para salvar a Honduras. Al final, si los autores de los diálogos son sinceros y honestos, estos se van a juntar y saldrá una propuesta que salve la educación y la salud pública. No importa quién lo diga primero, lo importante es que se logren los objetivos. La unidad no debe de ser de los gremios, la unidad debe de ser del pueblo, porque a través de la unidad se puede lograr de que hayan mejores servicios públicos y más baratos, que nuestros impuestos sean mejor invertidos, que nuestras familias tengan empleo, una mejor salud y una mejor educación. A través de la ignorancia se golpea la unidad del pueblo. Lo hacen que no crea en nada, ni en nadie. Nos dividen con facilidad. El pueblo no se equivoca. Los que se equivocan son los políticos. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: defender la educación pública en contra de la privatización, reivindicar y dignificar los derechos de los maestros en Honduras. La lucha es del pueblo unido. La historia no miente. Los resultados son los que hablan. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma.
desde que te vi. ¿Te quieres divertir, pasarla bien con tu familia y amigos en un ambiente de tranquilidad? ¿Qué esperas? Todo esto lo encontrarás en el complejo turístico del Colprosuma. Te ofrecemos una experiencia inolvidable con exclusivas cabañas de montaña, piscinas climatizadas, auditorio para todo tipo de eventos, canchas de usos múltiples, campo de fútbol, bar, restaurante y mucho más. Estamos ubicados en la aldea La Esperanza, a 15 minutos de Tela Atlántida. Para tus reservaciones, comunícate al teléfono 96 56 75 05, abierto para todo público. No lo pienses más, nuestro complejo turístico te espera. Esa criminal como lo mueve es un delito. Muy buenas noches, compañeras y compañeras. Un placer estar ustedes nuevamente en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo este jueves 20 de junio. Y para este día tenemos como invitados especiales al doctor Concepción Ramos, al abogado Darío Hernández y al compañero de Junta Central, el licenciado Luis Daniel Fonseca. Bienvenidos y gracias por estar acá. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a tratar un tema de suma importancia, compañeras y compañeros, dado el escenario que estamos viviendo, y es las reformas integrales en la educación pública. Sabemos que tenemos expertos en este tema, compañeros que van a despejar algunas dudas y quizás van a reafirmar algunas que ustedes ya tienen. Vamos a iniciar con el doctor Concepción Ramos, para consultarle por qué se llaman reformas integrales. Yo quisiera, antes de abordar el tema, tocar algo que es de relativa y gran importancia hoy en día. Estas reformas que hemos propuesto y que se hacen desde la óptica del movimiento pedagógico latinoamericano se dan en unas circunstancias del país sensiblemente delicadas, donde la opinión pública está volcada por cambios profundos en la sociedad, por el cuestionamiento serio de la estructura y forma de gobierno y sobre todo porque la aspiración ciudadana va mucho más allá de aquellas aspiraciones y objetivos que los gremios tengan. Hecha esa aclaración, vale aclarar, y valga la redundancia, que estas reformas se llaman integrales porque efectivamente cuestionan y proponen la totalidad de una propuesta alterna en el Sistema Nacional de Educación. Y cuando se refieren al Sistema Nacional de Educación, se refieren desde precisamente la educación prebásica hasta la educación universitaria. Y por otro lado, esas reformas integrales cuestionan profundamente el modelo de gestión y reafirman una aspiración ciudadana que es garantizar la educación pública para todos los ciudadanos, para todos los niños y niñas de Honduras. Por tanto, esas reformas implican temas puntuales en cada uno de ellos. Y en el caso que corresponde al colegio, al Colprosuma, una propuesta enfocada en aquellos aspectos que son de su interés en términos de declarar que efectivamente la educación pública es un derecho ciudadano y un derecho humano en el cual no acepta cuestionamientos ni matices de ninguna otra naturaleza. En segundo lugar, esa reforma integral implica un modelo de gestión diferente que asegure que efectivamente el interés del país está orientado a propiciar espacios de desarrollo. Y un elemento consustancial en esto, que es propuesta de fondo del colegio, es precisamente una reforma en el currículum académico en el cual efectivamente esa educación que se está proponiendo en un nuevo modelo y en una reforma integral implica necesariamente que cada región del país tenga objetivos claros de desarrollo y en función de esos objetivos claros de desarrollo sea precisamente la educación. E igualmente es integral
porque cuestiona la totalidad del modelo actual y porque propone un nuevo modelo de interés y de gestión en todo el sistema educativo nacional. Doctor, ¿pero estas reformas obedecen a un discurso pedagógico? Sin duda alguna. Y ese discurso pedagógico es precisamente la respuesta, no solo del país, sino de todas las organizaciones gremiales del mundo que han visto el deterioro progresivo de una educación pública que cada día propende más, por disposición de los gobiernos, a privatizar. Y ese movimiento precisamente responde a ese discurso pedagógico en el sentido de que se convierten en verdaderas alternativas de desarrollo para los países y sobre todo para aquellos países que, como el nuestro, tenemos gravísimos problemas de desarrollo. Entonces, es alternativo precisamente por eso y que responde a una propuesta universal de un movimiento gremial como es el Movimiento Pedagógico Internacional. Bien, compañero Luis Daniel, ¿cómo se deben integrar los diferentes sectores a estas reformas? Bueno, estos sectores, desde una manera que se está haciendo la propuesta, decimos que la educación debe ser el eje central de toda política pública, porque desde ahí es como los sectores que funcionan en nuestro país se van integrando para hacer alterna esta propuesta, y nosotros estamos bien claros que lo que se busca es un cambio en el diseño curricular. Ese cambio obedece a poder ir restringiendo, a poder ir saliendo de la pobreza, porque de esa manera, cuando hacemos la revisión en el cambio de la malla curricular, nosotros buscamos que el egresado de estos niveles educativos puedan salir ya con un empleo seguro, así como lo hacen otras instituciones que ya salen graduados y están con el empleo, y nosotros apostamos y estamos buscando que esta propuesta alterna sea para que todos los sectores puedan manifestar cuáles son las necesidades, y dentro de esas necesidades pues poder tener el hondureño, el personal y el recurso humano para que esté al funcionamiento de las necesidades que se ocupan tanto en la parte cultural, en la parte económica, y esto va a dar un gran desarrollo a nuestro país. Estas reformas integrales, como Colprosuma está proponiendo, ¿es una política alternativa? Sí, totalmente, es una política alternativa, porque con esto vamos a tratar de evitar esas inmigración masiva que se está dando. Vamos a hacer un cambio, un giro total en lo que es la malla curricular y una revisión que nosotros pedimos, porque esta construcción viene de las necesidades. Esta construcción viene a generar ese espacio que no hemos tenido, a donde hemos copiado modelos con actores diferentes, con presupuestos diferentes, y hoy se nos está brindando la oportunidad para hacer nuestra propia propuesta y nuestro propio modelo educativo y poderlo implementar para llegar al desarrollo de nuestro país. Lógicamente, en este tipo de políticas que se plantean, de estas reformas integrales que se plantean, hay actores a los que se benefician. En este caso, los docentes. ¿Cuáles serían los beneficios que obtendrían los docentes en este planteamiento? Bueno, en este planteamiento, como estamos hablando de una reforma integral, no solo los docentes seríamos beneficiados, sería beneficiados todos y cada uno de los sectores que tengan claro qué es lo que se requiere para el hondureño que nosotros necesitamos que esté egresando. Y la lógica es que dentro de ese recurso que va a llegar a las aulas a formarse con la petición de cada uno de los sectores que requiere, entonces los docentes nos vamos a ver beneficiados en que vamos a estar actualizados, en que tenemos que estar constantemente en un cambio, como igual lo hace toda sociedad que es evolutiva, y nosotros vamos a estar a la vanguardia generando espacios de oportunidades a nuestra sociedad. El sector no menos importante, como son los niños y jóvenes, como parte de nuestra población, ¿de qué manera
se podrían ver beneficiados con esta reforma que planteamos? Bueno, totalmente con unas grandes oportunidades que lo que buscamos es que una vez egresado tenga la facilidad de poder encontrar un empleo. Sabemos que hoy salen muchos y las oportunidades son bien limitadas, pero es por la forma en que está el diseño curricular, el sistema educativo, y desde esa perspectiva nosotros sabemos que va a haber una generación de empleo masivo. Eso es lo que se busca con el cambio de la currícula para la participación con todos los sectores. No es algo propio solo pensando en qué es lo que nosotros le podemos dar como docentes o como Estado, sino que se le va a dar a la necesidad de lo que requiere nuestra sociedad. Doctor Chong, con este modelo entonces se abandona ese espectro de modelo que hemos tenido por años, que se le ha señalado que ha sido incapaz de poder lograr desarrollar este país. Mire, el modelo educativo responde al modelo económico de cada país. Y ese es uno de los grandes temas de discusión, incluso en estos momentos donde la sociedad se mira profundamente polarizada. Porque el modelo económico del país no responde a los intereses de la ciudadanía. El modelo privatizador de todo el sistema ha implicado para el país la privatización de todo el sistema productivo de telecomunicaciones. Se privatizó la energía eléctrica, los servicios de energía eléctrica desde la generación hasta la distribución. Se privatizaron los puertos, los aeropuertos, las carreteras y hasta los ríos fueron privatizados. El problema de fondo en eso es que el modelo educativo responde precisamente a ese interés primario. Y viene ahora la pregunta del millón. Este modelo que propone como una reforma integral el colegio Colprosuma va orientado a cuestionar precisamente la naturaleza de eso. De ahí que vale la pena aclarar que esa propuesta responde a esas demandas ciudadanas, responde al interés de la sociedad y responde también al interés de la identidad y de la soberanía del país. Por eso es que el modelo realmente cuestiona el modelo privatizador. Y no solo lo cuestiona, sino que va más allá, se opone de manera categórica y profunda a ese interés. Si reparamos en los años inmediatos anteriores, ¿qué encontramos nosotros? Un proceso creciente de descalificar la educación pública y su obra por excelencia, que es la escuela pública. Se ha ido deteriorando porque ha caído en el abandono, pero además porque ha habido una campaña que ha propendido culpabilizar al docente del deterioro de la educación pública. Con este nuevo modelo, con una propuesta de política pública alternativa surgida desde el movimiento pedagógico, viene precisamente a cuestionar todo. De ahí que el Colprosuma asume precisamente esa responsabilidad y genera la propuesta, sin dejar de ver el contexto de hoy en día, porque el contexto de hoy en día tiene una profunda connotación de protesta ciudadana y política que trasciende incluso la mejor de las propuestas. Y puede en algún momento dado que esa aspiración que es ciudadana y mucho más grande puede inclusive opacar a la propuesta misma. Pero eso no significa que haya que hacerla en este momento y que el escenario que se ha buscado, uno de ellos es lo que se llama el diálogo, o un diálogo alternativo, o como quiera llamarse, o un monólogo. Pero la verdad es que es urgente que exista una propuesta. Y le puedo decir así con toda certeza, se cuestiona profundamente el modelo privatizador, recupera la identidad y la vigencia misma de la escuela pública y sobre todo se convierte en una alternativa de la sociedad para defender su propia identidad y construir su propio desarrollo. Doctor, abogado Darío,
¿De qué manera se resuelve la problemática en cuanto a cobertura, deserción, infraestructura de los centros educativos, tomando en cuenta de que por años pues ha sido abandonado, de que no hay merienda escolar, que hacen falta equipo de computación y de tantos problemas educativos que tenemos en nuestro país? Si quisiese primero hacer alguna referencia a las respuestas que se han dado y en esa misma línea de pensamiento decir lo siguiente. El Colprosuma, desde hace aproximadamente 5 o 6 años, tiene un plan estratégico de desarrollo para el año 2040, de tal manera que el colegio ya tiene una visión de qué será la educación o debe ser la educación, y obviamente el docente, el padre de familia, el alumno para esa década, la década del 40. Y evidentemente también ahí se planificará los siguientes 20 años como parte de una estrategia de mediano y largo plazo. En ese marco de desarrollo estratégico del colegio se ha elaborado una propuesta de educación pública alternativa y emergente. Y yo quisiese puntualizar por qué se llama alternativa, ya lo dijo el doctor Ramos. Y es alternativa porque en los últimos 25 años el modelo económico y en consecuencia educativo ha sido el neoliberalismo. ¿Y cuál es la esencia del modelo neoliberal en todos los ámbitos? La privatización, la comercialización, la individualización, la ganancia, la mercancía. Y en ese marco, para el colegio, es inconcebible que la educación se convierta en una mercancía. Por lo tanto, esta propuesta de política pública alternativa recobra la necesidad y la obligación, como lo dice el artículo 151 de la Constitución, que el Estado debe de ser el responsable de la educación pública en el país. Y por ello entonces se ha elaborado este documento, que además tiene otra categoría, la categoría de emergente, porque necesitamos que esas reformas integrales, como muy bien se han explicado, sean con la mayor brevedad posible, porque la educación, y esta es la primera propuesta de esta oferta educativa del Colprosuma, que la educación sea el eje central de todas las demás políticas públicas del país. Y eso debe ser así porque no se discute en ningún lugar del mundo ahora que la clave para el desarrollo económico, social, profesional es la educación. Y en esa base, entonces, la educación pública es justamente el corazón de todo este desarrollo. Finlandia es el país que tiene la mejor educación del mundo de acuerdo con Naciones Unidas. Y déjenme decirles que recientemente en Finlandia eliminaron la educación privada, precisamente porque el Estado conduce el desarrollo educativo y ha llevado a ese gran país a los niveles que todos conocemos. En ese sentido, entonces, la propuesta del colegio va en la dirección de que se tenga la obligación de que el Estado debe de retomar la dirección de la educación, no permitir la privatización de los centros educativos, ni de manera tercerizada, que es una forma, digámoslo así, un poco subrepticia, un poco light de privatizar, pero en esencia es la privatización. Y que obviamente esa reforma integral va a través de el beneficio al padre de familia, a los estudiantes y obviamente también a los docentes y en general a la sociedad. Porque el instrumento que el colegio ha diseñado para implementar esta reforma integral es justamente un pacto social por la educación pública de calidad. Y en ese sentido, entonces, es un pacto inclusivo, un pacto transparente y un pacto que responda a las necesidades de la mayoría de la población. Y yo debo de decir aquí que ese pacto debe de tener
como partícipes la mayoría de los actores de la sociedad, vale decir la empresa privada, vale decir la iglesia, los padres de familia, el gobierno mismo y todos aquellos que tengan que ver de alguna manera con el tema de la educación, porque la educación es el eje transversal y debe serlo del desarrollo del país. En ese campo, que contestando la pregunta, la educación actual tiene muchos problemas, desde la bidocencia, unidocencia, déficit en la infraestructura, en la cobertura, etcétera, etcétera. Esta propuesta va orientada a superar de manera inmediata a estos problemas que hemos mencionado. ¿Y cómo puede hacerse esa transformación? Nosotros creemos que el empleo es la clave. El empleo le permite al trabajador hondureño tener más ingresos, le genera psicológicamente una estabilidad personal, puede ayudar a su familia y en consecuencia también esta propuesta va orientada a disminuir el desempleo y sobre todo la pobreza en Honduras, que ya sabemos por estadísticas del mismo gobierno que de cada 100 hondureños 68 están en el ámbito de pobreza y de esos 38% están en extrema pobreza. Y además los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística indican que todo profesional de la educación media se encuentra también en el rango de la pobreza, así que los profesores se encuentran en un rango de ese nivel y no nos extraña entonces que muchos profesores hayan abandonado el país en busca de un destino mejor a través de las caravanas. En conclusión, y ya concretando su pregunta, debo de decir que todos estos problemas de la educación pública los incluye el modelo que nosotros estamos planteando, que ha sido un modelo inclusivo, con la participación de los docentes, con la participación de los padres de familia a nivel nacional. Hay un diagnóstico que refleja realmente la situación del país en el ámbito socioeconómico, en el ámbito particularmente educativo, evidentemente, pero además refleja una propuesta que va orientada a resolver esos problemas como usted los mencionaba. Ya lo planteaba el compañero Luis Daniel en relación con lo de la malla curricular. ¿Cómo se define la malla curricular de un docente cuando entendemos que en estos momentos estamos en un país sin oportunidades, donde el desempleo tiene un alto porcentaje del 48%, afectando sobre todo a la población joven? En este caso, periodistas, médicos, docentes, ingenieros, todo tipo de profesionales sin la oportunidad de un empleo. Uno de los temas sustantivos de esta propuesta es justamente lo que usted menciona, currículum, el corazón, porque ahí está justamente, y la carrera docente son los temas centrales de esta propuesta, porque la carrera docente, de acuerdo con el estatuto del docente hondureño, valida desde la incorporación del docente hasta su justa jubilación. Y por el otro lado, el currículo o la currícula debe de contener todos los aspectos sociales, económicos, de equidad de género y de contenidos programáticos de diferentes regiones de acuerdo con la naturaleza misma de cada una de ellas. No es lo mismo enseñarle a un alumno en un municipio del departamento del Empira que hacerlo en el departamento de las Islas de la Bahía. No es lo mismo educar a un joven en el departamento de Ocotepeque que hacerlo en el departamento de Colón. En esa consecuencia, la currícula que se plantea es una currícula que va orientada a reconocer las diferencias de la sociedad hondureña y de actuar en esa misma dirección. Por ejemplo, en Portugal, donde nosotros consultamos una información pertinente a este tema, la currícula es flexible, inclusive dedicada por los propios maestros, en el sentido de que las diferentes regiones obedecen a diferentes actividades y por lo tanto esto. En todo caso, el alumno que se perfila debe ser una persona calificada para el siglo XXI.
En ese sentido, entonces, en el siglo XXI, el avance de la ciencia, de la tecnología, de las comunicaciones es extremadamente rápido y obviamente el hondureño debe de responder a esto. Por eso nosotros planteamos en esta propuesta, una de las condiciones fundamentales es que se incorporen 5,000 maestros para la clase de inglés, porque hay que reconocer que el inglés es el idioma del mundo, como dentro de poco lo será también el mandarín, en el caso de la China, por la que ya sabemos la expansión económica de ese país. Y además, la currícula debe reconocer la identidad nacional, debe estar ligada a la soberanía del país, debe ser un estudiante que conozca la ciencia, pero que también tenga conciencia de que hay pobreza en el país, hay desigualdades que tiene que resolverla, porque él, en todo caso, al graduarse, será, en las circunstancias actuales, una persona de mucho privilegio que debe de tener la conciencia social necesaria para contribuir al desarrollo equitativo del país. Doctor, otra aportación sobre el tema. Usted abordaba el tema que tiene que ver con aspectos puntuales de lo que implicaría una reforma y de las pretensiones que tiene la sociedad, que además son las mínimas exigibles. Le voy a decir que estos últimos años, podríamos decir los últimos 10 años, se abandonó miserablemente el sistema educativo nacional. Y los resultados han sido terribles, no solo en términos de deterioro del nivel de vida del docente, sino de las instalaciones mismas. Y le voy a dar un dato que a mí me parece en realidad sorprendente, porque es un dato que ofrecen las instancias informativas del gobierno mismo. Hay más de 15,000 centros o establecimientos educativos destruidos en el país. Una de las propuestas que hace el colegio es que hay que reconstruir 1.500 centros por año para que en términos de 10 años logremos salvar esa inmensa brecha del deterioro de los establecimientos. La propuesta que se inauguró el lunes recién pasado por el gobierno habla de que van a restablecer este año 147 centros. Eso equivale a decir en buen español que para que los centros, los 15,000 y tanto de centros que deben reconstruirse, necesitamos 103 años, subrayo la cita, 103 años para salvar esa brecha. De ahí que una de las propuestas centrales del Colprosuma es que la educación debe declararse el eje transversal del desarrollo del país y debe tener una posición preeminente. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de las nuevas generaciones. Más del 40% de nuestra población, más del 40% son niñas y niños menores de 18 años. Esta generación tiene la obligación de pensar qué va a hacer de estos jóvenes en este siglo que recién venimos estrenando. Y doy un dato. España ha declarado, por ejemplo, que para el año 2040 en la península ibérica, todos los vehículos deben moverse a energía eléctrica. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo visualizamos nosotros al hondureño dentro de los próximos 20 años para que sea productivo, para que sea parte del desarrollo del país y para que se logre por la vía de la educación lo que todos queremos, mejores estadios de vida? Usted y yo que hemos vivido la experiencia de educar hijos en la universidad, sabemos lo durísimo que es para quienes con esfuerzo educamos y generamos espacios para que nuestros hijos se formen en las universidades y estos jóvenes salgan a ser desempleados. Esa es una tarea durísima y eso implica pues que esta reforma que se propone desde el colegio cuestione la totalidad del sistema, la totalidad del modelo y que ese modelo de desarrollo responda efectivamente a un solo interés, el interés del ciudadano, el interés del poblador, el interés del padre de familia, el interés del profesional universitario que demanda una oportunidad en una sociedad cada vez más colapsado
colapsada y en una economía cada vez más deteriorada. De eso estamos hablando. Y en función de economía, abogado Darío, usted como experto en economía, ¿cómo se va a manejar la escala salarial de un docente en estas propuestas? Mire, en el caso de nuestro país, evidentemente el salario del docente es uno de los salarios más precarios, lamentablemente. En otros países, la situación es a la inversa. Creo que en Alemania, la primer ministro o la canciller Angela Merkel le estaban solicitando unas personas un ingreso mejor para su salario, y ella le contestó: mire, ustedes no pueden ganar más que lo que gana un maestro, porque justamente el educador es al que ha logrado tenerlos en ese nivel que ahora se encuentran. ¿Qué significa eso? Significa que en otros países los docentes, en Finlandia ganan $6,000 a un docente que trabaja en primer nivel, pero evidentemente tienen una capacidad calificada. Y en el caso particular de Honduras, ya la exigencia es que sean graduados, licenciados en educación de la universidad pedagógica, que es correcto. El problema es que se exige ese nivel, pero no se tiene la compensación en el área del salario. En este momento, un docente hondureño está ganando en términos reales un valor aproximadamente entre 6.500, 7.000 lempiras mensuales, y eso es menor que inclusive que el salario mínimo, que a su vez el salario mínimo es menor a las necesidades concretas que tiene una persona. En términos cuantitativos, los estudios indican que el salario mínimo en Honduras debería de ser entre 14 y 16.000 lempiras aproximadamente para mantener las condiciones mínimas de vida. En el caso nuestro ya sabemos que no es así, y peor para los docentes. Y luego a eso hay que agregar las circunstancias que desde hace aproximadamente 9, 10 años no tienen un aumento sustantivo. Se les acreditó 1.000 lempiras a principios del año, y eso todavía no tiene un efecto en los colaterales, que es una de las propuestas concretas que debe resolverse de manera inmediata por el gobierno. Pero además a los otros empleados públicos se les aumentó un valor superior al que se ha indicado, y eso en conclusión hace que los profesores no tengan un nivel y se mantengan en el rango de la pobreza que dicen las mismas cifras macroeconómicas del país. Por eso es necesario entonces que el docente tenga la oportunidad de mejorar sus ingresos a través de otras actividades. Inclusive la misma realidad indica que el docente tiene que trabajar 2, 3 veces más que cualquier otro empleado público, porque su salario no le ajusta. En conclusión, si queremos una educación de calidad, la propuesta concreta del colegio, debe de tener el alumno todas las condiciones materiales de infraestructura, de técnicas pedagógicas, de materiales educativos adecuados, suficientes y oportunos para que se desarrolle. Pero a su vez, el maestro también debe de estar compensado por ese esfuerzo profesional. Un maestro no es un trabajo como cualquier otro, no es hacer, y no estamos obviamente menospreciando cualquier profesión, porque todas son válidas, cualquiera que sea, pero cuando hablamos del magisterio estamos hablando del futuro del país. Entonces debemos de estar claros cuál es la visión que se tiene de Honduras para los próximos 30, 40 años, y sobre esa base entonces empezar ahora a trabajar en esa dirección. Y eso solo se puede lograr si quienes ejercen ese trabajo tan importante están debidamente compensados, no solo por su calidad profesional, sino también en su ambiente familiar, educativo. El maestro debe de convertirse, en el marco de esta propuesta educativa alternativa y emergente, en un gestor del desarrollo, no solo de la escuela, porque el aula no es simplemente las 4 paredes
que componen físicamente una escuela pública, sino todo un espectro de desarrollo que no solo incluye su propia escuela, sino que su comunidad, su municipio y en general el país. Si todos vamos en esa misma dirección, estamos seguros que los maestros van a responder a esas expectativas de desarrollo del país, pero simultáneamente también deben de ser reconocidos ese trabajo con una remuneración acorde con su nivel y acorde con los problemas sociales del país. Un mensaje final, compañero Luis Daniel. Bueno, podemos ver que la educación pública ha venido siendo el eslogan que hemos tenido, la defensa de la educación pública, y es por eso que en esta oportunidad que hemos tenido siempre hemos querido resaltar que las necesidades prioritarias deben de resolverse de inmediato, no pueden esperar. Decimos que debe de darse la merienda escolar al 100%, deben de contratarse mínimamente 5,000 docentes para que impartan la asignatura del inglés, la reparación de los centros educativos, y hacia ahí apostamos. Colprosuma ha dejado a un lado lo que es la agenda magisterial, porque a la par de la respuesta que nosotros vayamos teniendo de la mejora de la educación pública, entonces en esa medida también vamos a ir resolviendo la agenda magisterial. Pero prioridad para nosotros en estos momentos es la educación pública de calidad, que se presten todas las condiciones necesarias. Ya miramos que hay una propuesta integral donde han participado más de 1.800 personas a nivel nacional. Esas son las opiniones que hoy tenemos y eso nos hizo construir pues esta propuesta alternativa emergente para llegar a la conclusión de que necesitamos ese cambio del modelo educativo que el hondureño requiere el día de hoy. Muy bien, a ustedes como invitados muchas gracias por esa valiosa información que nos han dado y a ustedes compañeros igual por haber permanecido con nosotros en nuestro programa. A todos buenas noches, que Dios les bendiga. Te llamas, baby, desde que te vi. ¿Te quieres divertir, pasarla bien con tu familia y amigos en un ambiente de tranquilidad? ¿Qué esperas? Todo esto lo encontrarás en el complejo turístico del Colprosuma. Te ofrecemos una experiencia inolvidable con exclusivas cabañas de montaña, piscinas climatizadas, auditorio para todo tipo de eventos, canchas de usos múltiples, campo de fútbol, bar, restaurante y mucho más. Estamos ubicados en la aldea La Esperanza, a 15 minutos de Tela Atlántida. Para tus reservaciones, comunícate al teléfono 96 56 75 05, abierto para todo público. No lo pienses más, nuestro complejo turístico te espera. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que